Estudiar medicina es lo más parecido al amor. Sufres, sufres y sufres, pero jamás quieres dejarlo. Bienvenidos todos a Medicina MP3, nuevo podcast para aumentar tus conocimientos en medicina de forma fácil, rápida y cómoda. Bien, en esta ocasión vamos a hacer una revisión del manejo del paciente quemado en la atención extrahospitalaria. Lo primero que tenemos que hacer siempre cuando encontremos a un paciente quemado, cualquier tipo de quemadura, ya sea porque a lo mejor la casa ha salido ardiendo y ha inhalado el humo, se ha quemado con las llamas el cuerpo, o una quemadura química, está en una empresa de mantecaos por ejemplo, y se le ha volcado el chocolate hirviendo, cualquier tipo de quemadura, siempre realizar el ABC del paciente. En el momento que lo tengamos, el ABC, como ya sabemos todos, el ABC es el compromiso de la vía aérea con la intubación endotraqueal. Cuidado, porque muchas veces cuando hay hollín en la cavidad oral, hay que considerar intubar al paciente aunque esté respirando normalmente. El hollín es muy traicionero, puede hacer un edema de glotis y el paciente se asfixia. Una vez la resuelta, pasamos a la B. La B, una vez que tenemos la vía aérea despejada, es la ventilación. Ver la ventilación, si es espontánea o no, del paciente. Seguidamente la C, circulación. Aquí vamos a ver la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Coger una vía de más grueso posible calibre, es decir, del 14G por ejemplo estaría muy bien, sería lo ideal, si no el 16G sería también un buen calibre para coger una vía periférica, como ya sabemos, vía venosa periférica, como segunda opción, vías intraóseas. Lógicamente las vías, lo vamos a ver después, pero hay que evitar en zonas quemadas. Si tiene el brazo derecho quemado, no vamos a coger ahí la vía venosa periférica, lógicamente. En zonas que estén lo más sanas posibles. Siempre, lo más sanos posible. Y la E, pues exposición. Aquí hay que quitarle toda la ropa al paciente para que quede completamente expuesto y podamos explorarlo en busca de alguna lesión. Hay veces que el paciente se ha quemado y no vemos pequeñas lesiones que puede haber y que después nos pueden dar muchos problemas. Bueno, una vez que ya tenemos el ABCDE del paciente, lo que tenemos que hacer es la restauración de líquidos, que conformaría la letra F. Sin embargo, para saber cuánto líquido tenemos que meter al paciente, cuánto líquido hay que restablecer, lo primero que hay que hacer es calcular la superficie total quemada. No es lo mismo meterle líquido a un paciente que solamente tiene la mano quemada, a meterle líquido a un paciente que tiene a lo mejor tronco, extremidades, lógicamente no es igual. Los pacientes pediátricos, mucho cuidado, porque los pacientes pediátricos se hipotermian, dan hipotermias debido a la gran superficie del volumen corporal que tienen y tienen muy bajo porcentaje en grasa corporal, por tanto hay que tener mucho cuidado en los pacientes pediátricos. Bien, una vez que tenemos esas consideraciones, vamos con el segundo paso, que serían las pruebas complementarias, exploración física, historia clínica y exploración física. Tenemos al paciente ya más o menos estable, con el ABC. Pues aquí lo que vamos a ver es determinar el mecanismo de la lesión, cómo se ha producido esa lesión. Si ha sido por una quemadura, una cocina que ha salido ardiendo, una explosión, una electrocución, el tiempo de evolución, si ha sido poco tiempo, ha sido hace una hora, y indagar a veces si se trata en un abuso infantil, quemaduras de cigarrillos, por ejemplo.
Hay que ver la tasa y el peso del paciente. La talla y el peso es muy importante, como hemos dicho, para introducir después los líquidos. Y evaluar la posibilidad de intoxicación por monóxido de carbono. Como ya dijimos anteriormente, monóxido de carbono muy traicionero. Al paciente habría que intubarlo. Finalmente vemos si existen quemaduras faciales. Las quemaduras faciales son también muy traicioneras, como dije anteriormente, porque pueden producir muchas lesiones a nivel de vía aérea. Y fijaos en las quemaduras faciales que hay que tener en cuenta una cosa, la córnea. Hay que evaluar la córnea en caso de que haya habido una explosión, porque puede haber un gran daño corneal. Por supuesto, hay que revisar el abdomen del paciente, los genitales y las extremidades. Una exploración completa de las quemaduras es como el politrauma, una exploración completa del paciente. Y por supuesto, como pruebas complementarias, radiografías de columna, torácicas y pélvicas, siempre si se requiriese. Tercer paso. Una vez que ya hemos explorado al paciente, una exploración física completa, como hemos dicho, calculamos la superficie quemada y la gravedad de las quemaduras. Para eso utilizamos, efectivamente, la regla de los 9, muy importante, regla de los 9 o de Wallace. La regla de los 9 es muy buena, la utilizan de forma universal, aunque no es conveniente utilizarla en pacientes pediátricos, no en los niños, y no es tan precisa como la de Landbrother, pero, como digo, es universal. Con la regla de los 9 lo que tenemos que hacer es el cálculo lo más preciso posible, porque de ello va a depender la cantidad de líquido a restablecer. Así que en este sentido veríamos quemaduras, pues según la extensión, un 9%, un 18%. En principio, cabeza es un 9%, las piernas son otro 9%, tórax, otro 9%, abdomen, igual 9%, y los brazos, 4,5%. Eso es según la extensión de la quemadura. Ahora tenemos que ver también la profundidad, que aquí hay, pues en principio, 3 grados. Primer grado, no son las típicas quemaduras solares. Vas a la playa de Maro, un sábado, te pones moreno y te quemas. Primer grado. Las de segundo grado pueden ser superficiales o profundas. Las superficiales hay daño epitelial completo y solo papilar a nivel dérmico. No hay lesión neurovascular. Por tanto, sí hay dolor y además sangran. Y aquí se forman ampollas ya, en las de segundo grado. Después las profundas, ya sí hay daño epitelial completo y reticular de la dermis. Por tanto, aquí ya hay compromiso neurovascular. Por tanto, no hay dolor ni sangrado. Son de color blanquecino. Un paciente con una quemadura que no le duele, cuidado, porque es de segundo grado profunda. Bueno, y finalmente las de tercer grado. Aquí pues incluye daño de epidermis, dermis, incluso tejido subcutáneo. Aquí la piel tiene un aspecto curtido, es decir, ahí hay daño de fascias, de músculos, de hueso, y en algunos casos ya se califican como de cuarto grado, y eso ya es necrosis. Bien, y vamos en las quemaduras al cuarto paso, que es el restablecimiento de los líquidos.
Todo paciente que haya tenido una quemadura bastante importante, en lo que es en la escala de los 9, mayor del 15%, o en los niños más del 10%, aquí hay que restablecer líquidos. Y el objetivo es mantener una hipovolemia moderada, pero proveyendo suficiente sodio y agua para reservar la función orgánica. ¿Qué utilizamos? ¿Qué fórmula utilizamos para restablecer los líquidos? Bien, como ya sabéis todos, la fórmula de Parkland, las primeras 24 horas. La fórmula de Parkland es la que se utiliza en restablecimiento de líquidos. Bueno, es una fórmula en la que hay que multiplicar 4 mililitros por el peso del paciente entre el porcentaje quemado, y eso es igual al volumen a restituir en 24 horas. Una fórmula que podéis mirarla en cualquier sitio de internet. Bien, de ese volumen que calculamos, vamos a poner que el volumen son 1,5 litros. Bueno, pues el 50% hay que restituirlo en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas. Por tanto, muy importante las primeras 8 horas, porque son donde vamos a tener que restituir la mitad del líquido perdido. Y bueno, por supuesto, la solución que se utiliza en los quemados es el Ringer lactato. Dicen que lo ideal es utilizar el Ringer acetato para prevenir las altas dosis de lactato. Pero bueno, nosotros en el extrahospitalario siempre tenemos Ringer lactato. Hay que controlar la diuresis. Los pacientes que le metamos líquido, por supuesto, hay que sondarlos con una sonda urinaria, porque el gasto urinario debe mantenerse alrededor de 0,5 a 1 mililitros por kilo y por hora. Como hay en los quemados una fuga capilar, no podemos utilizar los coloides, otros productos sanguíneos, por lo menos las primeras 24 horas. Así que al principio lo que es Ringer lactato. Para los niños, en vez de la fórmula de Parkland, se puede utilizar la fórmula de Carvajal, siempre por debajo de los 30 kilos. Un niño debajo de 30 kilos, fórmula de Carvajal. Pues es igual, pues 2.000 por la superficie corporal total, más 5.000 por el grado de quemadura. Y lo mismo que la de Parkland. En los niños en las primeras 8 horas administrar el 50% de lo perdido y el resto en las 16 horas siguientes. Resulta también interesante en los pacientes estos, agregar las pérdidas insensibles de líquidos. Se puede calcular con otras fórmulas pérdidas insensibles, es decir, por la sudoración, por el vapor de agua al respirar. Hay otra fórmula para eso. Y la hipernatremia es un signo de deshidratación frecuente, y se puede confirmar por un nivel de urea plasmático elevado. Cuando en la orina veamos mucha urea, cuidado, que hay hipernatremia y el paciente se puede deshidratar. Bueno, pues ya una vez que tenemos restituidos los líquidos, ya solamente nos quedan los procedimientos de rutina necesarios. Es decir, si el paciente está hemodinámicamente inestable, está quemado y está inestable, pues se requieren tomas frecuentes de tensión arterial, también muy frecuente de tomar analítica de sangre arterial, colocar una vía venosa central y pues si tiene más de un 20% de superficie quemada, hay que colocar una sonda nasogástrica y una sonda de Foley. Eso es muy importante para que el paciente no se inestabilice, muy importante. Por supuesto el dolor, Las primeras 24 horas las quemaduras duelen una barbaridad, por tanto hay que manejar bien el dolor.
Generalmente se administra morfina intravenosa, también podemos utilizar fentanilo. La ketamina a dosis subanestésica es muy útil, sobre todo por el dolor en los pacientes pediátricos. Hay que tener también mucho cuidado con las infecciones en los quemados, muchísimo cuidado. Las infecciones bacterianas es un caldo de cultivo, es la principal causa de muerte en los pacientes quemados, fijaos lo importante que son las infecciones. Por tanto, hay que tener una evaluación periódica y bueno, la antibioterapia tiene que ser exhaustiva. Hay que intentar hacer antes cultivos y antibiogramas. Pero bueno, la sulfadiazina de plata es un agente tópico que es el más usado, ¿no? Y el que tiene más amplio espectro. Por tanto, la sulfadiazina de plata, muy importante en los primeros momentos. No se deben utilizar de todos modos antibióticos tópicos, debido a la resistencia bacteriana y por supuesto también al riesgo de toxicidad mediante absorción. Y después ya casi por último pues solicitar los estudios de laboratorio, eso en el hospital, una analítica, gasometrías arteriales, tiempo de coagulaciones, tipo de protombina y demás, cultivo de esputo, glucemia, es decir, ya todo eso son pruebas analíticas que se hacen en el hospital. Pero muy importante, y quiero que quede muy claro, es determinar si ha existido lesión por inhalación. Es muy importante. El hollín en la cavidad o quemadura de vello en la nariz. Si tiene el vello de la nariz quemado, hay que tener mucho cuidado, porque es un indicativo de intubación endotraqueal, el método más seguro para prevenir el edema. Así que es muy importante. De todos modos, un paciente que tenga intoxicación por monóxido de carbono, lo primero, una gasometría arterial. Es fundamental llevarlo al hospital para una gasometría arterial. Ahí determinamos la carboxihemoglobina. Y, por supuesto, pedir una radiografía de tórax. Muy importante también. ¿Cómo sospechamos, por ejemplo, que un paciente ha inhalado monóxido de carbono? Le duele la cabeza, tiene debilidad, tiene mareo, confusión, también náuseas. Un paciente que tiene todas esas cosas, cuidado, porque ha inhalado monóxido de carbono y puede ser muy grave, muy grave. Y para terminar, ¿requiere o no requiere cirugía de urgencia? Bueno, un paciente quemado que tenga un nivel amplio de quemaduras o quemaduras muy profundas, eso tiene que ser subsidiario de un hospital de primer nivel, tipo Virgen de Rocío, que es el referente en Andalucía. Por tanto, vemos que si este paciente es muy grave, pedimos transporte aéreo, pedimos helicóptero, nada de llevar a un hospital de tercer nivel. Bien, chicos, y eso ha sido todo. Resumimos el ABC en el quemado, el ABCDE. Después la reposición de líquidos, calcular la superficie corporal y por supuesto, pues bueno, todo lo que son medidas para establecer un nivel hemodinámico adecuado y asegurarnos siempre de que este paciente tenga un traslado adecuado, sobre todo, pues como ya hemos dicho, si requiere un hospital de tercer nivel o de primer nivel, incluso pidiendo transporte aéreo, es decir, un helicóptero. Y nada más, un saludo a todos y espero que os haya servido este nuevo episodio de Medicina MP3.